Hemos partido de un ejemplo bastante complejo. ¿Cómo proceder de otro modo? Puesto que no existen conceptos simples, el lector puede partir de cualquier ejemplo que sea de su agrado. Estamos convencidos de que extraerá las mismas consecuencias respecto a la naturaleza del concepto o al concepto del concepto. Para empezar, cada concepto remite a otros conceptos, no solo en su historia, sino en su devenir o en sus conexiones actuales. Cada concepto tiene unos componentes que pueden, a su vez, ser tomados como otros conceptos. Así, el otro incluye el rostro entre sus componentes, pero el rostro en sí mismo será considerado un concepto que posee en sí mismo unos componentes. Así pues, los conceptos se extienden hasta el infinito, y como están creados, nunca se crean a partir de la nada. En segundo lugar, lo propio del concepto consiste en volver los componentes inseparables dentro de él, distintos, heterogéneos y no obstante no separables. Tal es el estatuto de los componentes, o lo que define la consistencia del concepto, su endoconsistencia. Y es que resulta que cada componente distinto presenta un solapamiento parcial, una zona de proximidad o un umbral de indiscernibilidad con otro componente. Por ejemplo, en el concepto del otro, el mundo posible no existe al margen del rostro que lo expresa, aun cuando se diferencia de él como lo expresado y la expresión. Y el rostro a su vez es la proximidad de las palabras de las que ya constituye el portavoz. Los componentes siguen siendo distintos, pero algo pasa de uno a otro, algo inconcebible entre ambos. Hay un ámbito A-B que pertenece tanto a A como a B, y en el que A y B se vuelven indiscernibles. Estas zonas, umbrales o devenires, esta indisolubilidad, son las que definen la consistencia interna del concepto. Pero este posee también una exoconsistencia con otros conceptos, cuando su creación respectiva implica la construcción de un puente sobre el mismo plano. Las zonas y los puentes son las junturas del concepto. En tercer lugar, cada concepto será, por lo tanto, considerado el punto de coincidencia, de condensación o de acumulación de sus propios componentes. El punto conceptual recorre incesantemente sus componentes, subiendo y bajando dentro de ellos. Cada componente, en este sentido, es un rasgo intensivo, una ordenada intensiva que no debe ser percibida como general ni como particular, sino como una mera singularidad, un mundo posible, un rostro, unas palabras, que se particulariza o se generaliza según se le otorguen unos valores variables o se le asigne una función constante. Pero, a la inversa de lo que sucede con la ciencia, no hay constante ni variable en el concepto, y no se diferencian especies variables para un género constante, como tampoco una especie constante para unos individuos variables. Las relaciones en el concepto no son de comprensión ni de extensión, sino sólo de ordenación, y los componentes del concepto no son constantes ni variables, sino meras variaciones, ordenadas en función de su proximidad. Son procesuales, modulares. El concepto de un pájaro no reside en su género o en su especie, sino en la composición de sus poses, de su colorido y de sus trinos, algo indiscernible, más sineidesia que sinestesia. Un concepto es una heterogénesis,
es decir, una ordenación de sus componentes por zonas de proximidad. Es un ordinal, una intención común a todos los rasgos que la componen. Como los recorre incesantemente siguiendo un orden sin distancia, el concepto está en estado de sobrevuelo respecto a sus componentes. Está inmediatamente copresente sin distancia alguna en todos sus componentes o variaciones. Pasa y vuelve a pasar por ellos. Es una cantinela, un opus que tiene su cifra. El concepto es incorpóreo, aunque se encarne o se efectúe en los cuerpos, pero precisamente no se confunde con el estado de las cosas en que se efectúa. Carece de coordenadas espaciotemporales, solo tiene ordenadas intensivas, carece de energía, solo tiene intensidades, es aenergético. La energía no es la intensidad, sino el modo en el que ésta se despliega y se anula en un estado de cosas extensivo. El concepto expresa el acontecimiento, no la esencia o la cosa. Es un acontecimiento puro, una exieidad, una entidad, el acontecimiento de otro o el acontecimiento del rostro, cuando a su vez se toma el rostro como concepto, o el pájaro como acontecimiento. El concepto se define por la inseparabilidad de un número finito de componentes heterogéneos recorridos por un punto en sobrevuelo absoluto a velocidad infinita. Los conceptos son superficies o volúmenes absolutos, unas formas que no tienen más objeto que la inseparabilidad de variaciones distintas. El sobrevuelo es el estado del concepto o su infinidad propia, aunque los infinitos sean más o menos grandes según la cifra de sus componentes, de los umbrales y de los puentes. El concepto es efectivamente, en este sentido, un acto de pensamiento, puesto que el pensamiento opera a velocidad infinita, no obstante, más o menos grande. Así pues, el concepto es absoluto y relativo a la vez, relativo respecto de sus propios componentes, de los demás conceptos, del plano sobre el que se delimita, de los problemas que supuestamente debe resolver, pero absoluto por la condensación que lleva a cabo, por el lugar que ocupa sobre el plano, por las condiciones que asigna al problema. Es absoluto como totalidad, pero relativo en tanto que fragmentario. Es infinito por su sobrevuelo o su velocidad, pero finito por su movimiento que delimita el perímetro de los componentes. Un filósofo reajusta sus conceptos, incluso cambia de conceptos incesantemente. Basta a veces con un punto de detalle que crece y que produce una nueva condensación y que añade o resta componentes. El filósofo presenta a veces una amnesia que casi le convierte en un enfermo. Nietzsche, dice Jaspers, corregía él mismo sus ideas para constituir otras nuevas sin reconocerlo explícitamente. En sus estados de alteración olvidaba las conclusiones a las que había llegado anteriormente. O Leibniz creía estar entrando a puerto, pero fui rechazado en alta mar. Lo que no obstante permanece absoluto es el modo en el que el concepto creado se plantea en sí mismo y con los demás. La relatividad y la absolutidad del concepto son como su pedagogía y su ontología, su creación y su autoposición, su idealidad y su realidad. Real sin ser actual, ideal sin ser abstracto. El concepto se define por su consistencia, endoconsistencia y exoconsistencia, pero carece de referencia, es autorreferencial,
se plantea a sí mismo y plantea su objeto al mismo tiempo que es creado. El constructivismo une lo relativo y lo absoluto.